El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo en un Bocado. El día de hoy, caray, les tenemos un programa sensacional que además, bueno, como todo se les va a súper antojar. Vamos a hablar de moles y para esto pues me acompañan precisamente la chef Carla Enciso. Carlita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pati? Un gusto estar aquí con ustedes este sábado. Y preséntanos a tu invitado, por favor, Carla. Bueno, un gusto presentarles al chef Daniel Manzano, el chef de Thompson. La verdad es que hablar de moles para mí es que venga un experto que le haya tocado estar en grandes cocinas donde se cocinan los moles y que sepa mucho sobre moles. Y aparte por ahí me acabo de enterar que ganó un premio, ¿no, Dani? Sí, tuve la oportunidad cuando estuve estudiando en Puebla. El gobierno organizó un concurso a nivel estatal y precisamente fue como en el tema del mole, ¿no? Que es uno de los principales platillos de allá y pues tuve la oportunidad de obtener el primer lugar. El chef del año. Sí, con el tema moles y camotes. Sí, así es, muy bien, literal. Muy bien. Además, bueno, el mole, un ícono de nuestra cultura, ¿no? De la cocina mexicana. Así es, y de nuestra cultura, porque pues ahora sí que, ¿qué es la cocina? Cultura. Y más la cocina mexicana. Así es. Muy bien, pues entonces, ¿qué les parece si antes de iniciar nuestra entrevista con este maravilloso chef, Daniel Manzano, vamos a escuchar y a ver el siguiente reportaje sobre los moles? Adelante. La palabra mole viene del náhuatl moji o muyi, refiriéndose a varios tipos de salsas hechas a base de chiles y especias, y que se espesan con masa de maíz. Fray Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, describió un guisado prehispánico que se le cocinaba a Moctezuma, elaborada con una salsa de chile caldosa llamada chilmuyi o chilmole. Los muyis se preparaban para los dioses. Los mercaderes opochtecas, después de un viaje, ofrendaban a Xiuhtecutli, dios del fuego, cabezas de guajolotes con su moyi. Incluso ellos, según Sahagún, cuando lograban buenas transacciones en sus viajes, daban un banquete con pavos que aderezaban con pimientos secos y molidos llamados chihuautle, pepitas de calabaza tostadas y molidas, cacahuates, hojas de hierba santa o aguacate, epazote y cacao. Lo cocían con agua, lo espesaban con masa de tortilla y tenían el guisado llamado totolmole o mole de guajolote. En una revisión a los recetarios indígenas y populares, realizada por los escritores e investigadores Cristina Barros y Marco Buenrostro, encontraron más de 100 moles y muchos de ellos igualitos a los que describió Sahagún en el siglo XVI. En este programa hablaremos principalmente del mole poblano y el mole negro de Oaxaca. En una versión en la que relatan que el mole fue creado en el siglo XVII por la monja dominica Andrea de la Asunción del convento de Santa Rosa, al hacer una comida para el virrey Tomás Antonio de la Serna y Aragón, quien se encontraba de paso por la ciudad de Puebla y que quedó maravillado con el platillo cuyo picor lo obligaba a comer más tortillas. Por otro lado, a Oaxaca se le conoce como la tierra de los 7 moles, ya que dicen que hay un mole para cada día de la semana. El rojo, el manchamanteles, el chichilo, el verde, el amarillo, el coloradito y el negro. Este último es el más complejo de elaborar, ya que lleva 34 ingredientes: pollo, guajolote o puerco, 6 tipos de chiles tostados, chilhuaucle negro, mulato, pasilla, ancho, guajillo y chipotle con sus semillas, jitomate, miltomate, cacahuates, tortilla, plátano macho, hoja de aguacate, chocolate y sal, entre otros productos. Lo cierto es que el mole es un platillo que contiene vitaminas, minerales, antioxidantes, hierro, ácido fólico, carbohidratos, proteínas y fibra. ¿Y a usted cuál es el mole que más le gusta? Bueno, pues después de este reportaje vamos ahora sí a adentrarnos a nuestra entrevista y yo creo que por el principio, Carla, ¿qué es un mole? Exactamente, ¿qué es un mole? La definición de un mole, ¿no? Porque estábamos platicando ahorita en el corte precisamente, Pati. Hay varias, o sea. Hay varias y yo creo que a veces lo que hace que tengas como esas diferencias de saber cuál es la base del mole, pues es lo que hablan mucho en las universidades principalmente, ¿no? Y toco este tema porque al menos a mí me tocó mucho cuando yo estudiaba,
que mole era lo que ahorita les platicaba, una salsa caliente, y todo el mundo teníamos en mente que era cualquier salsa caliente. Y yo creo que como definición, pues ya desde ahí es un tema muy, muy complejo, pero también sencillo, que al tocar la palabra mole realmente es como bien lo sabemos, ¿no? Que viene de la palabra náhuatl que significa mulli, que es una salsa, pero realmente que esa salsa, le llamo yo, tiene reglas, ¿no? No puedes tomar nada más una salsa caliente y tomarla. ¿Tiene que tener chiles? La base tiene que tener chiles, okay. Tiene que tener especias, no? Semillas. Pero no siempre le ponen especias, ¿no? Bueno, especias sí, semillas no. Semillas no, solamente que yo sí considero que tiene que tener como base un chile. Okay. Y además, según el reportaje, se espesa con maíz o con tortilla. Depende mucho, porque también el chile seco, cuando se hace pasta, te ayuda como a espesar. Entonces, de ahí yo creo que hablar del tema mole es como meterte a cada zona y agarrarte... Explorar cada uno. Y agarrarte a pelear, sí. Porque esto es un mole, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy extenso que tiene que ver mucho con las culturas. Es claro, Carla, porque además de que definiciones del mole hay muchas, hay muchos tipos de moles. Sí. En cada uno de los estados. Ahorita hablábamos... Que yo no lo sabía. Que si en todos los estados, y me decía Dani, en todos los estados del país, ahí le digo, no. En Quintana Roo no. En el sur dijiste. Y estábamos hablando precisamente que sí, en Yucatán hay moles, y veíamos el tema de que si un pipián acaba siendo un mole o no, ¿no? Entonces es como dice sí. Dani, un tema muy extenso como para meternos un clavado profundamente en cada uno de los estados donde hay mole, ¿no? Sí, algo muy, muy peculiar que me gustaría mencionar es, por ejemplo, ¿no? Como vemos hace años, por el 2010 por ahí, Puebla era como la cuna de la gastronomía, ¿no? Que se consideraba. Hoy en día es Oaxaca. Y desde ahí hay muchas salsas, en particular los moles, que en ese momento yo sabía que se los peleaban los estados. Pero tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo cuáles salsas, Dani? Ejemplo claro, el mole de caderas, que lo hacen mucho en Puebla. Y tú vas a Puebla y la gente de que te hace el mole de caderas te dice, es poblano. Y te brincas para Oaxaca y te dicen, no, es oaxaqueño. ¿Y cómo es el mole de caderas? El mole de caderas tal cual se hace de cordero o de chivo. Uh-huh. Y yo le llamo que es similar al guaxmole que hacen en Tlaxcala. Tlaxcala realmente es, yo le llamo que es la fusión o la cultura de Puebla, por ser un estado muy pequeño y lo abraza a Puebla, ¿no? Entonces... es un mole que en Puebla se espesa con la masa, que es lo que te decía, uh-huh. Con masa tal cual, uh-huh. Similar a un chile atole. ¿Qué? Y en la parte de Oaxaca lleva lo mismo, pero le ponen chochoyotas, que son las famosas bolitas de masa maíz. Tradicionales. Yo no sabía que en Tlaxcala había mole, o sea, me quedé sorprendidísima. Y sí. Por ahí leí también que en Tlaxcala había un mole prieto, que es como bastante famoso. Te repito que me pasó hace poquito, que leí una revista donde habían 10 moles. De los 10 moles... ¿En Tlaxcala? En Tlaxcala. Identifiqué 3, que eran los que hacía mi mamá. Y al resto hablaban de las comunidades las conozco, pero no que existía un mole. Entonces sí es un tema bastante extenso e interesante, que al final también tiene lo más importante, que están llenos de cultura, ¿no? Porque al final empiezas a estudiar cada historia de cada uno y está lleno de cultura, del por qué se hace de ese modo, ¿no? Del por qué el mole negro se hace todo tatemado, del por qué... Es que es a lo que iba. Así como hay cantidad de definiciones del mole y cantidad de lugares donde hay mole, también hay cantidad de historias de cómo se origina el mole. Y técnicas, Pati, que yo creo que es lo que tenemos que hablar después del corte, ¿no? O sea, de las técnicas, porque ahorita que Daniel tocaba el tema del mole negro, uh-huh. Yo, por ejemplo, hacer un mole negro, hasta que estuve con una cocinera preciosa, se llama Celia Florian, ¿no? Que ella es de Oaxaca, y no me enseñó físicamente, pero me lo estuvo explicando porque ya había tenido yo la fortuna de probar en una cena con Max Solá el mole negro de Ricardo Muñoz Zurita. Bueno, no sé si tú has tenido oportunidad de probarlo. El de Daniel. Ricardo no. Bueno, cuando pruebas un mole negro de Ricardo Muñoz Zurita, por lo menos yo... Difícilmente otro platillo, otra salsa, era nada más un mole. Era una cena muy interesante, vanguardista, con el chef Max Solá, que es una chulada de chef, y con Ricardo Muñoz Zurita. Entonces fue una combinación muy interesante con la vanguardia y la cocina tradicional del chef Ricardo. Y Ricardo Muñoz Zurita cerró con este mole negro y nada más cachete. No tenía un solo lo que le ponemos a los platos para decorar, no había nada. Ese mole... Te querías chupar el plato porque te daba exactamente cada uno de los sabores, especias, técnicas, tostado de los chiles. O sea, son de esos sabores que se te quedan en la memoria
Y bueno, me gustaría que a lo mejor después del corte, Sí, claro. si tú has tenido la oportunidad de ver cómo se hace un mole negro, Claro. nos platicaras, ¿no? O sea, el Sí. por qué se tienen que quemar los ingredientes, por qué no sabe a amargo de lo que deben de saber, ¿no? Sí, claro, de hecho tuve la experiencia en Puyol de ver toda la técnica que en ese momento era Luis Arellano, mi jefe y el chef creativo. Y de hecho me tocó, estuve exactamente un mes que cuando inició todo el proyecto del mole madre. Y es un mole que sí, literal, yo al momento cuando escuchaba es un mole que tiene que madurar, no lo entendía, ¿no? Pero ya cuando ves que va pasando el tiempo y cambian los sabores, entiendes el porqué. Eso está muy interesante, que también Sí. tenemos que hablar de eso. Que por cierto, el chef Ricardo Muñoz Zunita, en su diccionario enciclopédico de gastronomía mexicana, dice que hay más de 40 moles Sí. en México. Yo creo que hay más, de verdad. Todavía se Sí. quedó corto, ¿verdad? Estuve Yo también creo, viviendo fíjate, me parecen hace pocos. 6 años en Oaxaca y al menos conocí sus bases, que son el tradicional que escuchas de 7 moles, pero de verdad era el mismo mole cocinado en diferentes casas y sabía diferente y tenía un sabor muy muy rico. Entonces siempre lo he dicho, yo creo que siempre hay una base, pero existe infinidad, hablando de moles. Es que además esa es otra teoría. Por un lado se dice que es de los 8 moles porque hay 8 regiones en Oaxaca, pero por otro lado se dice que es de los 7 moles porque hay 7 días de la semana y un mole para cada día de la semana. Sí. O sea, es que es Sí. maravillosa la historia. Es un tema Tiene extenso. 1000 cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cuál es Daniel, tú que sensacional. estuviste ahí? Pues antes de yo irnos como a tal la corte? base que yo sé de escuela son 7, ¿no? Pero realmente allá el tiempo que estuve, conocí, te repito, estuve en una zona que se llama San Agustinillo, que es la costa de Oaxaca, y te estoy hablando que era como del tamaño de Tulum, y de ese tamaño, en 5 casas probé el mole negro, por ejemplo, y cada casa sabía diferente. Caray, pues vamos a un corte, ¿qué les parece? Y regresamos con este interesantísimo tema que son los moles. Los moles. Vamos, regresamos. En el kilómetro 19 de la zona hotelera de Cancún podrás encontrar uno de los mejores lugares para disfrutar deliciosos platillos del mar, inmerso en un ambiente de frescura y naturaleza digno del lugar donde se ubica. Desde su interior o desde su amplia terraza se puede admirar de un espectacular atardecer con vista a la laguna Nichupté, comiendo alguna de las sabrosas opciones que ofrece el restaurante Fred's House Seafood and Raw Bar, como la langosta Rosarito, elaborada con tortillas de harina, pico de gallo, aguacate y arroz rojo. Acompáñanos a conocer su preparación. Se parte la langosta por mitad, se salpimienta y una vez caliente el aceite o manteca, se incorpora la langosta con la carne hacia abajo. La volteamos a los 3 minutos y dejamos 2 minutos más a la lumbre. Escurrir y colocar en un plato amplio. Previamente, se preparó el arroz rojo, los frijoles, el guacamole y el pico de gallo. Ya cocida la langosta, finalizamos emplatando de forma armoniosa todos los elementos para servir y disfrutar este exquisito platillo. Recuerda, Fred's Seafood and Raw Bar siempre tiene una mesa reservada para ti y tu familia. Ya estamos de regreso, amigos, en El Mundo en un Bocado. Estamos transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM y por radioformulaqr.com. Con este interesante tema que es los moles, caray, con este invitadazo que tenemos el día de hoy, mi querida Carla. Dani Oye, Manzano, que se escapó de su trabajo en Thompson. Gracias. No, gracias venirte por la para acá. invitación. Gracias a Eder, que ojalá nos esté escuchando por allá, por haberte dejado. díganme una cosa, ustedes, chefs. Se dice que para hacer un mole, mínimo se necesitan 20 ingredientes. ¿Eso es verdad? Yo creo que se quedó corta, ¿no? Por eso, mínimo. Yo me iría de 40 Mínimo. para arriba. Yo creo que hablando de un mole con gran técnica en sentido de, por ejemplo, más bien complejidad, de los básicos, o sea, de las bases, son más. Por ejemplo, el claro ejemplo, el poblano, ¿no? El poblano tiene muchísimos ingredientes que hasta donde yo me quedé y tuve la oportunidad, por ejemplo, cuando estudiaba, de hacer como un libro, que era como un proyecto final, y mi receta traía, si no estoy mal, 43 ingredientes. O sea, sí es... Sí, porque cada una de las especies la cuentas como Sí. ingrediente, ¿no? Y es a lo que hablaba ahorita, ¿no? Conforme han pasado los años, hay moles que sí encuentras de 8 ingredientes, pero yo creo que tiene que ver más con la base y de ahí a lo que se ha ido deformando.
a lo que hoy en día vienen siendo los moles, pero ya con más autoría. ¿Te parece si hablamos a lo mejor de los, no podría decir los más importantes, pero los más reconocidos, a lo mejor, para hablar en cuanto a ingredientes y técnica del mole poblano y negro de Oaxaca? Y el negro de Oaxaca. Pues empezando por el poblano, de tu zona, que es donde yo estudié. Prácticamente el poblano pues es un mole que tiene origen en una donde están las monjas, se me fue el nombre. ¿Esa historia es leyenda o es real? Mira, o sea, a ver, cuéntanos la historia de el convento de Santa Rosa. De Santa Rosa. Tuve la oportunidad de ir y literal pues te meten a las cocinas, te explican todo, ¿no? Que fue como en la época también de la Santa Adquisición. Es muy padre la experiencia porque realmente te explican el por qué se hizo ese mole y el por qué ya ese mole ellos lo tenían pero no lo sacaban a la gente, ¿no? Okay. Empezando por la parte de que en ese momento los hombres no podían cocinar y al menos ahí dentro del convento está algo fuera del tema, pero lo voy a mencionar. Tienen hoyos en las paredes. Cuando llegaban inspectores, los hombres se escondían para que durante la estancia de los inspectores, que duraba semanas, ellos se quedaban ahí y preferían morir ahí que se los llevaran a sufrir todo el rollo de la Santa Inquisición. Claro. Entonces, ya en todo el rollo de la historia del mole en Puebla, que fue el origen en... Perdón, pero entonces los hombres no podían cocinar, sin embargo, sí cocinaban. Sí cocinaban a escondidas, Entonces, Perdón, porque tienen fama de que, por ejemplo, en Puebla, y sobre todo en esa época, casi prácticamente todos los platillos, y lo dice un historiador gastrónomo que era Flores y Escalante, Jesús Flores y Escalante, decía que este tipo de comida estaba hecho por las manos de las monjas para satisfacer los regordetes estómagos de los obispos. Sí, de hecho fue algo, la historia va acorde a lo que tú acabas de mencionar. Fue en una visita de un arzobispo en esa época, donde realmente se dice que fue causado por un accidente, ¿no? Uh-huh. Donde supuestamente estaban, como le llamamos en la cocina, camotes en esa época, y dentro de esa cocción de guajolotes que tenían ellos, se cayeron los ingredientes a la olla, se mezclaron y pues vieron que salió un mole y un aroma. Y al menos tuve la oportunidad en ese momento de cuando estudié, repito, estar en un restaurante que es muy famoso allá en Puebla, y todas las cocineras eran señoras. O sea, la más joven sinceramente tenía como 50 años, pero ahí es donde yo definí y aprendí lo que era un mole, ¿no? Veía yo que llegaban costales de chiles, semillas, y yo decía... ¿Cuál es el proceso, Dani? O sea, el que tú viste ahí para el mole poblano y los ingredientes. En ese momento, como base se usa chile ancho, uh-huh, chile pasilla y chile guajillo. Lo tradicional, ¿no? Se le quitaba las semillas. Lo que ellas hacían con las semillas era, ya cuando lo presentaban tradicionalmente con el pollo en guajolote que tuvieran en ese momento, las semillas hacían un polvo y con ese terminaban el plato. O sea, con lo que hoy decoramos platillos para que se vean vanguardistas, desde esa época era para decorar. Sí. Interesante. Y entonces, pues una mezcla. Ahorita les voy a decir a grandes rasgos todos los ingredientes, ¿no? Lleva ajonjolí, lleva canela, plátano macho. El plátano tiene que estar muy maduro para que le dé ese dulzor. Mucha gente le pone azúcar. Yo sinceramente en los moles nunca le pongo azúcar. Yo lo que hago es madurar. Si lleva fruta, madurarla lo más que se pueda. Y en el caso, por ejemplo, del poblano que lleva chocolate, tener un buen chocolate que tenga ya ese azúcar y todas esas especias que lleva el chocolate de metate, uh-huh, para que todo eso solito lo dé en el mole. Yo normalmente lo único que le agrego como sazonador es sal. Entonces lleva pan. Ahorita lo que te platicaba, ¿no? He probado con galletas de animalitos y la verdad es que sí le cambia totalmente el sabor. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. No sé, pruebas una galleta de animalito y lo que tiene es que es seca totalmente, no tiene nada de humedad, pero el sabor es muy peculiar, sí, porque de hecho la muerdes y se siente ese equilibrio entre la sal y el azúcar, y al menos cuando tú la tuestas o la fríes, se explota y se revientan más el sabor. Wow. Y nos platicabas ahorita en el corte, Dani, que el tema de los umamis, porque en el mole poblano, sí, utilizan la almendra con cáscara. Con cáscara, porque como sabemos, una almendra con cáscara sabe amarga, ¿no? Uh-huh. Y al menos el mole poblano tiene una peculiaridad que cuando tú lo comes, al final te causa ese amarguito. Ahorita me acordé de Fran cuando decía, y es muy certero ese término,
te acalambra la boca y te causa esa sensación de umami. Entonces es algo que al menos yo aprendí hablando del tema del mole, te causa. De umami. ¿Qué umami. Es el umami? Porque bueno, no, ustedes chef lo entienden, pero la gente que nos está escuchando y viendo me van a decir qué es eso, igual que yo. Tú, explícales tú, porque umami prácticamente es algo que un término que se usa mucho en la cocina. Este término viene tal cual, si no estoy mal, de Asia, que si no estoy mal tiene que ver con el término sabor, algo así tiene que ver, no estoy seguro, pero tiene que ver con ese conjunto de sabores y sensaciones, ¿no? Que te provoca. Como principal sentido es esto que te decía, ¿no? Que sientes que se te acalambra la boca, esa salivación, y sientes un conjunto de sabores que no lo sientes ni en el dulce, en el salado, en el amargo, en los tradicionales. Entonces es un término que se ocupa más bien en la cocina, que es el quinto sabor, y principalmente se usa mucho en la comida asiática, y hoy en México pues ya lo adaptas a lo que te causa esa sensación. Wow, era importante explicarlo. Sí, porque ¿no? Lo que él decía, por ejemplo, el otro día probamos un demi-glace, ¿no? Estábamos en un restaurante y nos dieron, el demi-glace generalmente se hace con restos, con huesos y con muchas horas de un fondo, y el chef nos daba a probar un demi-glace vegano. Impresionante. Entonces lo que hacías lo llevabas a la boca, pero él no lo hacía por el tema de la moda de lo vegano, ¿no? Sino realmente porque le piden comida vegetariana, vegana, y mira, nada más de acordarme, o sea, te empieza a generar así como salivación en alguna parte de la garganta. Cuando le dábamos nosotros la cucharada, te dejaba como la boca calambrada. ¿Sabes qué? Ese es un tema como de generar conciencia de lo que te estás llevando a la boca y de despertar todos tus sentidos para ver qué provoca en ti, más allá nada más de comer, ¿no? Ahorita me acordé y significa delicioso. Delicioso. Y tiene que ver mucho que sabemos que en la comida, cuando tú salivas, es el claro ejemplo de la comida mexicana, ¿no? Cuando toda la comida mexicana tiene que tener un toque ácido, cebolla encurtida, hablando de esta zona, algo ácido, que es lo que te causa que tú salives y causa que sigas comiendo. Entonces una sensación que al menos hablando en el tema de los moles, principalmente en el poblano, es una característica peculiar. Y al menos cuando tengan la oportunidad de comer unas enchiladas, por ejemplo, pero con un mole poblano en Puebla, te darás cuenta que lo que quieres es seguir comiendo. Pero es por esa sensación que te causa inconsciente, pero realmente te activa a que tú sigas comiendo. Sí, de hecho decían que a Palafox, que creo que fue el obispo el que le dieron este mole, las monjas, con de lo que están hablando, esta salivación, lo obligaban, o sea, este tipo de salivación lo obligaba a comer más tortillas y más tortillas y más tortillas. Entonces, en fin, pero bueno, vamos a nuestro tips de etiqueta y regresamos con más para hablar aquí de los moles con el chef Daniel Manzano, y con la chef Carla Enciso. Adelante. El vino, de la manera de pedirlo, servirlo y degustarlo, ha nacido toda una cultura. En esta ocasión te presentamos 6 tips básicos para pedir vino en un restaurante. Número 1. El maridaje. Toma en cuenta lo que vas a comer antes de pedir el vino. Es tan importante esta relación que se casan simbólicamente. Número 2. Sugerencias afortunadas. En un restaurante de buen nivel, por lo general hay un sommelier, un experto que te podrá asesorar en el tema. Número 3. Primero el vino. La mezcla perfecta entre texturas y sabores empieza con la llamada cata de vino. El sommelier presenta la botella para luego servirle una pequeña porción al anfitrión. Número 4. La cata. Toma la copa por el tallo para no alterar la temperatura del vino. El protocolo indica primero la fase visual, que refleja la edad del vino. Luego, medimos la densidad haciendo girar ligeramente el vino en la copa. A mayor densidad de alcohol, más lento caen las lágrimas de vino. Después, la fase olfativa. Acercamos la copa para identificar los aromas primarios, secundarios y terciarios o bouquet. Por último, la fase gustativa y sus procesos. Y una vez que hayas dado el visto bueno al sommelier, iniciará a servir las copas. Número 5. El vino se sirve sin llenar la copa. Número 6. Si se cambia de vino, se cambia de copa. ¡Salud! Ya estamos
estamos de nuevo de regreso aquí en El Mundo en un Bocado, transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM y por radioformulaqr.com. Y bueno, pues hemos estado hablando del mole poblano. ¿Qué tal si ahora pasamos al mole negro? ¿Qué les parece? Excelente. Bueno, tú viviste en Oaxaca, ¿no? Y te tocó estar pues con Alejandro Ruiz. No, estuve viviendo en las costas de Oaxaca. Ok. Fue justo cuando después me salí de trabajar para el Grupo Olvera. Y ahí fue cuando yo conocí ya más a fondo el tema del mole. O sea, al menos yo tenía en ese momento de conocimiento los moles que hacían, tanto de mi experiencia de cuando estudié, mi experiencia profesional, pero ya el verlo cómo lo hacían desde una casa sí cambió totalmente la idea de lo que realmente era el proceso, en particular con el mole negro. Cuando te refieres a una casa, es como las comunidades de aquí, pero en Oaxaca, y lo hacen para consumo de casa o para venta. Principalmente en la costa lo hacían para consumo propio. Okay. Pasaba mucho que, por ejemplo, allá estuve en una parte que se llama San Agustinillo, que está justo a la mitad entre Puerto Escondido y Huatulco. Okay. Y ahí algo que yo aprecié mucho es que probé el mejor pescado que he probado yo en mi vida. Atún que recién sacaban y todavía estaba a temperatura del mar. Entonces, cuando yo veo que el atún ellos lo cocinaban y completamente cocido, yo me quedaba así impactado, ¿no? Porque venía con una idea de lo que era cocinar un atún. Uh-huh. Pero la salsa que le ponían arriba, que era un mole negro, fue cuando, wow. Al atún. Al atún. Ahora, dime una cosa, ahí también complementando un poco la pregunta de Carla, pero entonces variaba mucho el tipo de preparación en cada casa. Sí, una por ejemplo, encontrabas a las señoras que lo hacían en el tradicional comal de barro. Encontrabas a las señoras que lo hacían en un comal de metal y quienes lo hacían en sartén. Más. Y de los que probaste, por el tipo de comal cambiaba el sabor. Digo, yo supongo que sí, por ejemplo, yo ya nada más me lo imagino, y el de barro debe ser bastante. Más. ¿Sabes qué aprendí yo del mole negro? Que el mole negro, la técnica principal y la base es el tiempo del tostado. Okay. ¿Por qué? Porque como sabemos que lleva tatemado, la palabra tatemar mucha gente igual la confundimos, ¿no? Que es nada más quemar por quemar. Si tú no quemas un chile con la técnica que tiene que ser con el tiempo, tú quemas un chile de volada, lo que vas a causar es que lo amargas. Entonces, lo que yo me daba cuenta que ellas se tomaban el tiempo para hacer esos tatemados. ¿Cuánto debe durar un tatemado aproximadamente? No es el tiempo, más bien es la cantidad, ¿no? El ojo, porque por ejemplo, si vas a tatemar las semillas del chile, es diferente. Si encuentras, por ejemplo, no es lo mismo que ejemplo claro que te puedo poner ahorita. Si yo hago un mole negro aquí, yo sé que el chile va a tener mayor humedad, aunque sea seco, pero va a tener humedad. Sí. Entonces va a tardar mucho mayor tiempo que en una zona donde hay menor humedad. Aunque a pesar de que era una costa, no existe la humedad que hay aquí. Entonces, el tiempo, no está definido el tiempo, tiene que ver mucho con el ojo. O sea, realmente yo creo que en ¿Y el sonido, Dani, en el tema de los chiles es hasta que esté crujiente? O sea, cuando está completamente tostado, que se rompe. Ahorita me hiciste acordar algo que aprendí y es más bien cuando tú ves que el chile normalmente seco, tal cual que acabas de comprar, tiene mucho brillo. Sí. Cuando tú lo tuestas, empieza a perder ese brillo. Y decían las señoras, en el momento exacto, cuando tú te das cuenta que el chile está tostado correctamente para un mole, es cuando agarra ese colorcito opaco. Y 2, cuando en la parte donde van las venas no está oscuro, no se oscurece más. Porque si oscureces el chile por dentro mucho, es cuando agarra el sabor amargo. ¿Por qué? Por la capsaicina natural que tiene el chile, que cuando tú la quemas, se causa ese amargor. Aún así tú puedes tostar un chile por dentro, pero te repito, tiene que ser con ese tostado. O sea, es mejor entonces que se vaya tostando por fuera. Y bueno, también una peculiaridad es que corre a todo mundo el aroma de los chiles. O sea, cuando estás tostando, no lo sé si es más los chiles o cuando quemas las semillas, pero es para sacar a todo mundo de donde está, ¿no? Hasta toses, me imagino, ¿no? Te llega a la garganta. Te llega a la garganta. Sí, es un tema muy padre, ¿no? Porque al menos a mí me remonta cuando yo era niño. Y es algo que cuando huelo, luego me lleva atrás, porque al menos creo que todos venimos de un mole de cuando nuestras abuelas cocinaban esas grandes... No todos, Dani, yo hubiera querido tener una abuela que cocinara mole en casa, no inventes. A mí me tocó, fíjate... Tuviste esa fortuna. Pero
Era muy raro porque a veces nada más éramos 6 personas y veías la casa y luego te decías, ¿qué onda? ¿Por qué tanto? Pero era muy interesante, al menos esos olores a mí me remontan. Pero entonces está el chile. Lo tostamos, es importante que sea un tiempo largo, que pierda ese brillo, pero que por dentro no se ponga negro, ¿no? Sí. Luego tenemos el tema de las semillas. Digo, yo por lo menos lo he visto cuando quemamos literal las semillas con tortilla. Sí. Ahora, ¿el chile se lava para quitarle el amargor o no siempre? El chile que ya tostamos. Yo no lo lavo. Ok, entonces a lo mejor no lo lavas cuando realmente lo supiste tostar. Yo no lo lavo por cuestión... Ejemplo claro con esto. Cuando tú limpias un chile poblano para hacerlo relleno. Mi punto de vista ya gastronómico es que le quita sabor. ¿Por qué? Porque al final tú cuando lo lavas, el chile suelta aceites cuando lo tuestas. Claro. Entonces cuando tú lo lavas, pues le quitas parte de ese aceite que es la esencia de él. Entonces normalmente yo nunca lavo un chile cuando está tostado. Yo creo que tiene que ver con la técnica bien hecha para que llegue un tostado perfecto, para que los sabores cuando tú los mezclas te llegue al punto final que quieres o tiene que llegar. De los moles negros, ¿cuál fue el que más te impactó? ¿El de San Agustinillo o hay algún otro que te haya súper Pues es que mira, hoy en día he tenido la oportunidad de probar hasta el de Alex Ruiz cuando estuve en Pujol y yo creo que todos me han impactado porque al final, te repito, son sabores diferentes, pero que al final son sabores y cocciones muy largas, donde se concentra tanto los sabores que al final cuando tú pruebas eso dices wow. Y al menos yo creo que ahorita respondiéndote no hay uno tal cual que me haya impactado, yo creo que todos en general. Algo, por ejemplo, que yo cuando he aprendido a hacer moles, las técnicas, ¿no? Porque hay algunos moles que, bueno, en este caso tostamos el chile y no lo sé tú si en ese momento lo pasas por el metate o lo pasas por el molino, o sea, ¿tú cómo lo haces? Bueno, me imagino que en Pujol lo hacían pasándolo por un molino muy grande, ¿no? En Pujol lo hacían por molino. En Pujol lo que hacían es que tenían todas las especias, tenían literal todo. ¿Tostadas lleno. las especias? Sí. Okay. De hecho, hay una persona que se encargaba de eso, que era el famoso Moles. Él ahorita tiene... ¿El Moles? Así le dicen. Y de hecho se llama Jorge León y ahorita tiene un restaurante. ¿Llevaba mucho tiempo en Pujol? No, él viene de Alex Ruiz. Okay. Y él al corto tiempo pues ya traía la escuela de lo que era un mole negro, ¿no? Entonces cuando empiezan con... Era oro molido en ese restaurante. Sí, no, cañón. De hecho yo conocí el mole negro ahí. Y es algo que al menos cuando yo lo vi, el proceso, los aromas que ahorita hablabas, era una cocina que... ¿Y qué hacía el Moles? O sea, él se encargaba de todo. El Moles era la persona única que podía meter mano en el mole, porque aparte hacían cantidades grandes para poder iniciar el proyecto que hoy existe todavía, que es el famoso mole madre, ¿no? Porque ya tenían en mente hacer esa maduración del mole. Entonces era un proyecto que ellos traían, lo cocinaban y era la única persona que podía meter la mano en el mole. ¿Por qué? Porque era la experta. O sea, en ese momento a mí me ponía a hacer un mole negro y pues no tenía yo la idea realmente de la técnica. Claro. Los voy a interrumpir porque vamos ahora a la opinión del chef con nuestro chef Federico López. Adelante, Fede. Hola, yo soy Federico López y vamos a hablar de un tema que todos los mexicanos conocen, el mole. Según la definición del Diccionario Enciclopédico de Ricardo Muñoz Zurita, la palabra mole significa mulli del náhuatl, molienda o salsa. Pero la realidad de las cosas es que la mayoría de los mexicanos identifican al mole como esa salsa oscura, bastante espesa, que es proveniente principalmente de los estados del centro del país. Generalmente conocemos como el mole más famoso al mole poblano. Tenemos otros moles, posiblemente como el mole de Jico, que también son pastas oscuras. Pero lo más interesante es que también tenemos moles caldosos, tenemos moles aguados, tenemos el mole de olla, tenemos moles que podrían parecer más del lado de un adobo o de un pipián. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿cuántos creen que tiene registrado Ricardo en su diccionario? Pues no me lo van a creer, más de 70 moles. Y eso sin contar las variantes de cada una de estas diferentes especialidades. En el centro del país, en Michoacán, tenemos unos moles mucho más herbáceos, mucho más frescos y mucho más apegados a las hierbas y a los quelites. En el centro tenemos moles más picosos y más enfocados a chiles, mucho más de chile seco y sobre todo en cacahuatados. Y Oaxaca, por supuesto, famoso por sus 7 moles,
mis colegas dirían que hay mucho más allá de los 7 moles. Yo los invito a que vean estos programas y que sobre todo investiguen sobre las diferentes variedades de moles que tienen en su entidad, o si tienen alguna receta de la abuela o de la tía o de algún familiar, pues la compartan con nosotros, puesto que esos moles son parte de nuestro tesoro familiar. Yo soy Federico López y esta es la opinión del chef. Ya estamos otra vez con ustedes aquí en El Mundo en un Bocado, por el 92.3 de FM, el 740 de AM y por radioformulaqr.com. Y vamos a ver qué nos tiene que decir sobre los moles y con qué vamos a maridarlos el sommelier Benjamín Nava. Adelante, Benjamín. Bienvenidos a esta nueva edición de El Mundo en un Bocado. Mi nombre es Benjamín Nava, sommelier y mezcalier. Hablamos del mole, este platillo, esta salsa emblemática de nuestro México, con una mezcla de infinidad de ingredientes, más de 15, más de 20, más de 30 dicen unos, pero es uno de los platillos más emblemáticos tradicionales de nuestro México. Distintos moles en cada uno de nuestros estados, los más representativos en Oaxaca y en Puebla. ¿Y cómo acompañar este magnífico platillo? Pues hay varias opciones que les voy a hablar de ellas. Como hemos hablado, pues un mole pues bastante estructurado, muchas especias, chiles, tostados, diferentes ingredientes, chocolate, y pues esto va a requerir de un vino que también esté estructurado. Puede ser de un monovarietal, de una sola uva, o también puede ser algún tipo de blend, de ensamble, de coupage, con 2 uvas. Y la sugerencia es que tenga este vino pues un reposo, un añejamiento en barrica. Y esto, los taninos van a impartir bastante estructura, una acidez redondeada, y estos taninos van a ayudar a que todos los tostados, sobre todo, vayan a resaltar más, ¿no? Uvas como Zinfandel, como Cabernet Sauvignon, como Barbera, pueden funcionar perfectamente con alguno de los diferentes tipos de mole que hay en nuestro México. También puede tener esta experiencia con un vino espumoso, ya sea de la zona de Querétaro, o también con vino espumoso, un champagne de Francia, porque también tienen la estructura suficiente con los distintos tipos de uva, tintas y blancas, y con todo este método champenoise, en donde tiene la doble fermentación, va a impartir pues un balance con la parte especiada, picosita, bastante estructurada del mole, y con toda esta burbujeo, una acidez puntual por los vinos espumosos, pues van a denotar pues que estamos comiendo algo complejo, y va a abrir y va a tener esta explosión de todos estos ingredientes tostados, ahumados, dulces, chocolate, cacao en nuestra boca. Les recuerdo mi nombre, Benjamín Nava, sommelier y mezcalier. Los veo en la próxima edición, el próximo sábado, en El Mundo en un Bocado por Radio Fórmula. Salud. Muchísimas gracias, Benjamín. Y bueno, pues continuamos con lo que estaba diciendo, tan interesante. Interesante, ¿no? Sí, porque en México, pues el tema del chef Enrique Olvera, que está dentro de la lista de los mejores del mundo, obviamente que el chef Daniel haya trabajado, haya estado ahí como encargado de cocina y le haya tocado conocer al moles y aparte entender este proyecto del mole madre. ¿En qué consiste, Dani? Pues mira, me tocó a mí vivir el proyecto cuando lo estaban iniciando. Y sí, efectivamente hay una persona que le decíamos el moles porque era la única persona que podía hacer el mole, ¿no? Él viene de escuelas porque él es oaxaqueño, y viene de la escuela de Alex Ruiz. Entonces, él lo que hacía prácticamente era elaborar
y hacer todo el proceso del mole negro, ¿no? Que prácticamente es la base de ese tema que es como llamado hoy en día mole madre. ¿Pero qué es el mole madre? O sea, ¿lo hacen para qué o cómo es este sistema? No entiendo. Prácticamente lo voy a comparar para que más o menos se dé una idea. Es como el pan, exactamente, como la famosa masa madre. Que prácticamente lo que haces es que ya tienes algo elaborado, que es una masa madre, y la vas alimentando. Y lo que vas haciendo es que la vas madurando, va a pasar. Ahí sabemos que hay masas madres que tienen años. Lo mismo ahorita con el mole madre, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Y lo que hacen es madurarlo. Algo muy certero que al menos yo en ese momento yo no entendía que era madurar un mole. Sí. Y pues yo decía, es una salsa. ¿Qué tanto puede madurar si es una salsa que simplemente está cocinada? Y al grado que llegaba al hablar de la palabra madurar, era que todos sus sabores se iban haciendo mucho más potentes. O sea, tú cuando pruebas un mole que ya lleva días, claro ejemplo cuando hacemos en casa una salsa, y pruebas al otro día una salsa, en el caso de un mole, sabe mucho más fuerte. Tienes que notar mucho esos tonos tal cual de los ingredientes, cómo se hacen mucho más potentes. Sí, perdón, igual saliendo un poquito del tema, es como cuando haces un pozole, lo haces y al día siguiente claro, te lo tiene más mucho sabor, mejor, claro. Y entonces ahí van quedándose con una parte, ¿todos los días la lleven o cómo o en qué consiste el proceso? Tal cual lo que van haciendo es eso. Lo que van haciendo es mezclándola. Tal cual lo mismo es, un ejemplo, tienen ya una parte hecha y esa parte hecha hacen una nueva. Entonces lo que van haciendo es que la van retroalimentando, la pasta, porque es pasta, no es ya tal cual la masa, ya no es el mole, perdón, ya hecho la textura de un mole, sino es la pasta, la van, o sea, los chiles, las semillas, todo el tostado. La van mezclando y de ahí también tiene que ver mucho, se dan cuenta con los colores que ponen en el plato, ¿no? Que tiene que ver que es uno más oscuro que el otro, pero tiene que ver mucho por la maduración del producto. Wow, qué no, oye, el tiempo como siempre nos va a quedar corto, pero me queda claro que de moles como hay tantos, otro día que venga Dani otra vez a hablarnos del mole amarillito, del blanco, cómo surge esta invención del blanco, ¿no? Con Alicia, o sea, en fin, no sé, hay tanto que hablar de los moles que yo creo que no nos quedamos con un programa nada imposible. más. Es que es una cultura, ¿no? Yo siempre lo he dicho, hablar del mole es hablar de una cultura y al menos hablar de un mole. Si te metes con todos los moles es meterte en las culturas de donde proviene, dónde lo hacen y con qué ingredientes. Eso está padre, ¿no? Fíjate que yo he tenido el privilegio ahí a mis huéspedes en las clases de cocina que doy, todos extranjeros, y cuando me piden clase de mole, trato de que sea que lo hagamos en metate, ¿no? Y cambia el sabor impresionante. Sí, cómo no, y aparte, lo fascinante es cada que una familia o unos huéspedes preparan el mole, no sabes el respeto que le tienen y dicen, es que de verdad, cada que yo vaya a un restaurante voy a valorar diferente el comer un mole, porque ven todo lo que hay detrás de la preparación de un mole, o sea, el tostado y a veces es fritura, ¿no? Yo, por ejemplo, en algunos libros ¿los pones a tostar y todo? A ellos, claro, ellos hacen todo y ellos, la parte más chistosa es cuando empieza este tema del humo y cuando te tienen que salir todos de cocina porque ya les llegó a las partes del humo, ¿no? Por ejemplo, yo en algún libro, Ricardo Muñoz Zurita, él en vez de tostarlos, los sofríen en manteca, ¿no? Y cambia mucho los sabores. Totalmente. ¿No? Sí, o sea, realmente te repito, hay técnicas que varían mucho, desde el tostado, la fritura o simplemente un tatemado. O sea, realmente, ejemplo claro, el mole poblano, lo he visto tostar, lo he visto que se fríe y lo he visto donde nada más hacen un horno, todo tostadito. Entonces sí cambia totalmente. Ahorita que escuché del metate, cambia totalmente el sabor de un molino a un metate, totalmente. Sí, como te cambia el comal y de la olla de barro y sí, por supuesto. Totalmente. Y luego está el mole rosa, ¿no? También a lo mejor. El mole rosadito, que viene para mí, que es un derivado del famoso mole blanco. ¿Con piñón? Exactamente. ¿El blanco es con piñón? Lleva un poco de piñón. El blanco lleva piñón, lleva pasita blanca, lleva pura... Bueno, el que yo tengo de la receta de Alicia Gironella lleva nuez macadamia, nuez de la India, o sea, diferente tipo, y lleva un chile parecido al chile Ixcatec, sin ser Ixcatec, no recuerdo exactamente cuál chile tiene. ¿Chihuacle? ¿Será? No, Chihuacle no, perdón. No, ya sé cuál es. Ese es el chile, el Ixcatec, pero en seco. Exacto, es correcto. Pero ese Chilaca. Chilaca. Pero entonces ese lo crea Alicia Gironella. Según tengo entendido, lo creó para la boda de su hija, ¿no? Como un regalo para la boda de su hija. Muy bien. Vamos ahora a nuestro panorama gastronómico. Adelante.
cerveza artesanal y cortes a la parrilla. Los días 17 y 18 de agosto se llevará a cabo en Cancún el Festival Gastronómico de la Cerveza y la Parrilla, en la explanada del Estadio Andrés Quintana Roo. Se trata de una iniciativa para promover la cerveza artesanal que se produce en Cancún y otros puntos de la entidad, como Playa del Carmen y Tulum. Además, los asistentes podrán disfrutar en el mismo lugar de cortes de carne a la parrilla, la combinación perfecta para un día de fiesta. Atelier Playa Mujeres inaugura con gran éxito su restaurante insignia María Dolores. El nuevo All Suites Resorts de lujo de la cadena hotelera mexicana Atelier de Hoteles abre las puertas de su restaurante María Dolores, bajo el mando del reconocido chef mexicano Edgar Núñez, con el concepto de cocina de temporada. Este restaurante tiene una nueva forma de apreciar el arte culinario mexicano a través de un viaje gastronómico que consiste en un menú de degustación de 7 tiempos, marinado con vinos o infusiones según el gusto de cada comensal. Festival del Queso, evento que tiene como objetivo posicionar a Tabasco como destino turístico y mostrar sus distintas alternativas gastronómicas y recreativas. Al ser un estado ganadero y productor de leche, desde hace 7 años, Tabasco ha celebrado el Festival del Queso, evento donde se presentan los principales productores del estado. En esta edición, se contó con la presencia de 12 cocineras tradicionales de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche. Durante 3 días se presentaron 46 expositores de queso, 60 expositores artesanales gastronómicos, 10 expositores gastronómicos de la región, 50 artesanos, 16 miembros de la integradora de productos turísticos del estado, 11 empresas patrocinadoras, 7 prestadores de servicios turísticos, 7 empresas chocolateras y 14 dependencias participantes. El turista de hoy busca llevarse una experiencia nueva en la que pueda convivir con la naturaleza y la entidad. En este sentido, tiene un gran potencial. Hasta aquí con el panorama gastronómico de El Mundo en un Bocado. Bueno, y pues ya, como te digo, el tiempo se nos terminó. Sí, ahorita necesitamos más programas para hablar del mole, así que hay que comprometerlo para que venga otra vez al chef Dani Manzano, de verdad. Y pues vamos a darle cierre, si te parece. Va, muy bien. ¿Algo más, Dani, que nos haya faltado? Pues nada, yo creo que lo que les decía, no hablar del tema del mole es un tema muy extenso, porque al final también es hablar de muchas técnicas, de muchas historia, tradiciones, ¿no? Muchas tradiciones, que al final es una preparación que está llena de todo eso. Y entonces yo creo que es un tema que al menos en México es algo que sabemos que es como la base culinaria. Fíjate que ahorita que estabas hablando, el otro día alguien le estaba explicando el tema de la importancia de, para nosotros en Quintana Roo y en Yucatán, el recado blanco, rojo y negro. Sí. Y alguien que le había yo enseñado el tema de cómo hacer los moles me dijo, entonces tus recados es como los moles. Y yo, no, pero ya luego dije, o sea, como la pasta, ¿no? O sea, la pasta que tenemos, pues claro, nuestros recados están hechos con muchos chiles, pero pues, a fin de cuentas es lo mismo, chile tatemado, ¿no? Pero claro que podría ser, los recados podrían ser. Al menos, por ejemplo, tú ya lo probaste, el aguachile negro. Sí. Hago la base del, ¿cómo se llama? Del relleno negro, del chilmole, ¿se llama? Sí. El chilmole, y prácticamente sí parece un mole. Y aparte tienes razón, o sea, tiene como ese sentido de que tiene chiles, tiene la masa claro. Y tiene las especias, ¿no? Entonces yo creo que sí. Sería bueno preguntárselo a algún chef Ricardo Muñoz, ahorita, o a Federico López, si es un mole. Interesante. Muchas gracias, Anita. Gracias por darte el tiempo de venir acá con nosotros. Muchísimas gracias, chef Daniel Manzano. Gracias, Carlita. Un placer, Pati, como Carla siempre. Enciso, que siempre nos ayuda. Gracias a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias al departamento de arte, a estos creativos maravillosos que hacen los tips de etiqueta. Y gracias al chef Federico López, al sommelier Benjamín Nava y principalmente a ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos y les recuerdo que el próximo sábado, en punto de la 1 de la tarde, por el 92.3 de FM, el 740 de AM y radioformulaqr.com, los invitamos a comernos El Mundo en un Bocado. El Mundo en un Bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El Mundo en un Bocado.